por aquí brevemente para edificar un poquito mejor en base a los entendidos que han hablado de su país sobre, ahí está una visita que le hizo en marzo de este año precisamente, el presidente Abinader, decir que Mojica murió de un cáncer. Según él, le erradicaron el cáncer, pero le quedó un agujero que le impedía alimentarse y decidió no seguir recibiendo el tratamiento porque dijo que ya estaba muy anciano y que no iba a haber ningún resultado y que lo dejaran morir en paz. Miren, señores, voy a compartir esto brevemente porque hay que edificarse por cómo las personas que han vivido una vida no muy fácil tienen grandes valores y una gran noción de lo que es el mundo, de lo que es la vida, de lo que es la sociedad, de lo que son las responsabilidades, ya que fue un presidente que siempre trabajó en favor de los pobres. Quizás en un momento dado le costó uno de sus mandatos a la presidencia que no fue reelecto. Murió José Pepe Mojica, esta vez sí a los 89 años. Consideró que era tiempo de irse, según ha anunciado este martes el presidente de Uruguay, Yamadou Orsi, a través de las redes sociales. Dice, hasta acá llegué, había dicho a principios de enero Mojica, pero no le fue tan fácil, señores, escuchen bien, dejar a tanta gente huérfana, tampoco hace 50 años, cuando recibió 6 balazos, ni durante 10 años en que estuvo confinado por los militares en un pozo de poco menos de 1 metro cuadrado. La primera vez recibió 12 litros de sangre y se salvó. La segunda, domesticó ranas y alimentó ratas para no volverse loco. Emergió del agujero más sabio, solía contar y volvió a lo suyo, señores, la política. En 1994 fue electo diputado por Montevideo, en 1999 senador y en el 2010 presidente de Uruguay con casi el 55% de los votos. Pepe Mojica fascinó al mundo como un oráculo de la austeridad y la sencillez, una rara avis que al final de sus días lanzaba advertencia con pesimismo, pero sin perder la fe en el hombre. Yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, dijo Mojica en su momento, pero estuvo entretenido y de un sentido, y di sentido a mi vida. Moriré feliz, gasté soñando, peleando, luchando, me cagaron a palos y todos los demás, no importa, no tengo cuentas para cobrar, le dijo al periódico El País, es Mojica, una entrevista que le realizaron. Deshecho, como estaba por las sesiones de radioterapia, pues Mojica decidió de que ya realmente no le interesaba y que como era una persona muy anciana, pues decidía ya soltar eso, como se dice en República Dominicana, y descansar en paz. Y solicitó a la prensa, a lo que lo llamaban y lo visitaban, que lo dejaran morir tranquilo. Mojica fue un gran referendo a nivel internacional, se sintió muy defraudado con las decisiones que tomaron algunos presidentes de otros países, como Venezuela, que incluso le contó al presidente Abinader de que se sentía muy defraudado después de tantas luchas. Mojica. Sí, Mojica. Señores, aquí en Compartiendo el Escenario, estamos acá con Carmelo Martínez. Aquí está. Saludos. Me tocó darle la bienvenida a usted, Carmelo, con esa noticia de ese gran personaje que falleció en el día de hoy. Sí, señor. Pero entonces eso es ahora. Leí un poquito de la historia de Mojica, que fue guerrillero, duró 13 años preso, 10 años confinado en un hueco de apenas 1 metro cuadrado. ¿Cómo? Sí, y ya leí la historia porque fue guerrillero y de ahí salió con más fe y se dedicó a la política, lo que le gustaba, fue diputado, senador y presidente en el año 2010. No, y un presidente que no salió millonario ni rico. Dice que era más pobre, pero materialmente hablando. Claro. Intelectualmente usted sabe que era un hombre rico en conocimientos. Entonces, de esas riquezas terrenales, de las cuales cuando uno se va la deja, Mojica no fue rico, pero fue un hombre muy sabio. Un hombre que fue presidente, señor, de un país. Abinader lo visitó en marzo, ahí sí, presentamos la foto de él. Fue presidente de un país. Correcto. Y no solo eso, sino que salió
tranquilo, sin haberse robado el Estado. Sin ser cuestionado. Y admirado por el mundo, señores. Incluso ahora por el mundo. Dentro de la enfermedad, él participó en la campaña de su candidato que tenía y salió victorioso, que es el presidente actual, en noviembre. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una gente que pasó por grandes dificultades. Que lo fortalecieron. Pasó por el Estado, no se robó el dinero del Estado, no se enriqueció. Así es. Porque tuvo la oportunidad, fue presidente primero que muchos de los presidentes dominicanos que hoy no son presidentes y que están en el banco, con la diferencia de que muchos de esos se dice que andaban en chancletas y salieron en jipetas. O sea, fue una persona que no cogió lo ajeno, que vio el dinero, vio el poder, no se apegó a nada. Y su lucha fue siempre por los pobres. Y su lucha fue siempre por la persona desposeída. Yo recuerdo que tenía un cepillo. No, murió con ese. Murió con su cepillo. Ahí lo pasamos un videito ahorita, reciente. Exactamente, entonces, ¿para qué? No necesitó más. Y sin embargo, era un personaje de consejo, de mucho consejo a la juventud. Se convirtió en un conferencista. Exactamente, un conferencista, un motivador, una persona que hablaba de las cosas que son importantes en la vida y no de ese afán de lucro, de sentir, de buscar, de perseguir el dinero como una droga. Porque hay seres humanos que el dinero, ellos se le caen atrás con una adicción tal que pierden la razonabilidad y el dinero ocupa el lugar mucho más importante de que cualquier cosa pudiese que hasta tener su en su propia vida. familia en algunos casos. Su familia. Hay gente que rezan, van, se postran a los pies del Señor y sin embargo, cuando hay un asunto de dinero por el medio, se olvidan totalmente de que deben actuar de manera coherente. Así es. Ya tenía una edad avanzada. 89 años. Correcto, estaba enfermo. Yo creo que vivió, como dice una canción de Frank Sinatra, vivió de conformidad a la humildad, a la sencillez y sin apego a cosas materiales. Hechos que son muy extraños en esta época nuestra, donde todo, absolutamente todo, tiene un sentido pecuniario. Y fue muy honesto, dijo que intentó cambiar el mundo y no cambió ni un carajo, nada, pero que se iba feliz. Exacto, por lo menos él era muy consciente. Trató de hacer lo que su conciencia, lo que su corazón, lo que su vida le decía que era importante en la vida, aunque nadie le hizo caso, aunque nadie lo siguió, aunque no creó una doctrina, aunque no creó discípulos, pero sin embargo es un ejemplo para muchas cosas hoy. ¿Por qué, señores? Porque no es usual ver un presidente con el poder que tuvo y que terminara así como terminó, por su humildad, por su honradez. Una casita muy humilde tenía, una casa sencilla. Miren a Fujimori, Fujimori yo creo que todavía está preso, Fujimori. Lo soltaron estos días. Ya lo soltaron, sí. Sí, pero porque estaba enfermo ya. Entonces Fujimori tuvo un poder tremendo en Perú. Recuerden a Fujimori en su época. Fuerte, un hombre de hierro. Así y es. Pasó sus años en la cárcel, los años de su vida después que salió de ahí. Igualmente en Latinoamérica otros ya están condenados por corrupción, otros que han evadido la justicia. Noriega, acuérdese. Noriega también, otros que han evadido la justicia porque dejaron la justicia que a ellos le convenía, dejaron los jueces, dejaron sus fiscales, dejaron, óyeme, te puse yo ahí porque cuando salga de aquí necesito que tú me devuelvas ese favor, ese blindaje. Y aquí hubo presidente que hubo eso, que hizo eso. Sí, claro que sí, hermano. Presidente del PLD, presidente que tuvieron y blindaron
pusieron hasta sus socios de oficina, hasta sus antiguos jefes, lo pusieron a presidir. Presidentes que decían que los fiscales, los procuradores generales eran imparciales, sin embargo eran miembros del comité político. Correcto, eran miembros, eran todos ahí. Eso, la Junta. El PLD hizo mucho de eso. Y de verdad, señores, que ojalá en este mundo muchas personas imitaran el desapego, el desapoderarse. Yo iba a preguntarle, ¿qué sería del mundo sin el dinero? O sea, viviéramos no felices. Nos levantaríamos, no trabajaríamos, ¿qué haríamos sin dinero? O sea, ya no existe el dinero. De hecho, el dinero físico, ese papel que podemos tocar, que podemos manosear, que yo meto la mano en los bolsillos y lo paso para acá y la gente le está poniendo la mano, ese papel va a desaparecer. Ese olor raro es de tanto que lo manoseamos. Correcto. Se pone de todos colores, pero vale, pero tiene su valor. Aunque esté mojado, vale. Pero el problema del camelo es que usted le echa a un perro un hueso y una papeleta y se come el hueso. Claro, exactamente. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería el mundo sin el dinero? No sin el dinero como lo conocemos. Mucha gente tendrá mucha dificultad y el mundo está caminando hacia eso. O sea, las tarjetas de crédito, los chips, toda la transferencia bancaria, que antes eso no se hacía. No. O sea, usted hace, qué sé yo, 20 y pico de años, era muy poco lo que podían hacer una transferencia bancaria. Pero esos cambios han hecho que la afectividad se pierda. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que esos cambios han hecho que la afectividad personal, familiar se haya perdido. Sí, claro, porque tú le vas a decir a una gente, mira, te voy a depositar. Y ya, tú le depositas, se pone contento. Pero cuando usted coge una papeleta, ahí le tenga. ¡Wow! La sorpresa es inmediata. Pero el mundo, en el futuro, el dinero no sé si continuará existiendo, porque el dinero nada más es necesario. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando todo está bien. O sea, todo está bien y el dinero es necesario. Pero si hay un terremoto y hay una calamidad, no vale, y hay una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, donde la gente lo que estaba era salvando su pellejo. Claro. Cruzando fronteras. Usted no tenía que tener dinero ni siquiera. Usted era cuando usted salía fugitivo de un sitio, encontraba gente en el camino que lo asumía en su casa. Usted lo que necesitaba era agua y comida. Agua y comida. Lo escondía y le daba proporciones de comida para que usted continuara su trayecto. Por ejemplo, y eso se vio con la Alemania comunista, claro, y la Alemania capitalista.